Bienvenidos a un ciclo más del Círculo Bastiat. En esta ocasión vamos a dirigir la atención a una obra de Ludwig von Mises, el gran economista austriaco, cuyo título es Política Económica, Economic Policy, y cuyo subtítulo es Thoughts for Today and Tomorrow, Pensamientos para hoy y para mañana. Y yo creo que nunca mejor escogido un subtítulo para un libro, Pensamientos para hoy, y ese hoy se refiere a 1959, que fue el año en el cual von Mises, en Argentina, dictó 6 conferencias que fueron recogidas en este tomo Economic Policy, Thoughts for Today, 1959, y desde entonces para el futuro, y ese futuro sin duda alguna es hoy. ¿Y por qué considero que este libro de von Mises hoy sigue siendo de muchísima utilidad? Porque en él von Mises discute, analiza temas como son el del capitalismo, el del socialismo, el del intervencionismo gubernamental en la economía, el tema de la inflación, el tema muy importante hoy en día de la inversión extranjera y por último el tema en el cual von Mises relaciona las políticas económicas con determinado grupo de ideas. Y el primer tema que desarrolla von Mises, insisto, en esta serie de conferencias que impartió en Argentina en 1959, es precisamente el tema del capitalismo, un tema que hoy en día, insisto, ahora sí que nos cae como anillo al dedo por toda esta corriente que viene ya desde hace algún tiempo en contra del neoliberalismo y por lo tanto también en contra del capitalismo y por lo tanto también a favor de algo que vendrían a ser todas estas doctrinas, pues vamos a llamarles así, colectivistas, cuya esencia es, vamos a decirlo así, la falta de respeto a los derechos individuales, sobre todo o comenzando por los derechos individuales de los agentes económicos, tanto por el lado de la producción, oferta y venta de bienes y servicios, como por el lado de la demanda, compra y consumo de los mismos. Así las cosas, la sesión de hoy la vamos a dedicar a analizar, a comentar lo que dice von Mises con relación al capitalismo y me voy a permitir para comenzar leer lo que dice Bettina Bain-Graves, que fue alumna de von Mises, en la introducción que le hace a este pequeño gran libro de Ludwig von Mises, Economic Policy, Thoughts for Today and for Tomorrow. Dice Bettina Bain-Graves, y cito el texto directamente, dice, la política económica ideal, tanto para hoy, 1959, cuando von Mises pronuncia estas conferencias, y 1990, y ahorita les digo la fecha exacta, 1995, cuando Bettina Bain-Graves redacta esta introducción, vamos a decirlo así, a la edición en español de la obra de von Mises, ¿sí? Dice Bettina Bain-Graves, la política económica ideal, tanto para hoy como para el futuro, es muy simple. El gobierno debería proteger y defender contra las agresiones domésticas y del exterior las vidas y la propiedad de las personas que se encuentren bajo su jurisdicción, arreglar las disputas que puedan surgir y dejar al pueblo en lo demás libre para obtener sus diferentes objetivos y fines en la vida. Esta es una idea radical en nuestra época intervencionista. Imagínense ustedes un político en campaña, ¿sí?, que quiere atraer los votos del electorado, que se parara frente a la gente y dijera, si yo llego al poder, a lo único a lo que me comprometo es a defenderlos a ustedes contra las agresiones, tanto domésticas, por ejemplo, del crimen, como externas, por ejemplo, de un país enemigo, ¿sí?, y arreglar las disputas que puedan surgir entre ustedes. Y absolutamente todo lo demás depende de cada uno.
Hoy en día, ¿qué político podría pretender ganar una elección prometiendo nada más estas dos cosas? Por eso dice Bettina Van Graves que esta es una idea radical en nuestra época intervencionista, en la cual los gobernantes, los políticos, si quieren ganar una elección, pues tienen que prometer cosas propias de los ángeles de la guarda o de las hadas madrinas. ¿Y por qué me refiero aquí a ángeles de la guarda y hadas madrinas? Porque, a ver, lo propio de un ángel de la guardia es preservarnos de todos los males, inclusive de los males que podemos hacernos a nosotros mismos. Y lo propio de una hada madrina es concedernos todos los bienes, desde la cuna hasta la tumba, con lo cual, pues simple y sencillamente, de lograrse, lo cual nunca se logra, nos eximiría de nuestras responsabilidades. Entonces, dice Bettina Van Graves, la política económica ideal, tanto para hoy, y ese hoy podría ser 1959, año en el cual von Mises pronunció estas conferencias, o 1995, año en el cual Bettina Van Graves escribe esta introducción. La política económica ideal, tanto para hoy como para el futuro, es muy simple. El gobierno debería proteger y defender contra las agresiones domésticas o del exterior las vidas y la propiedad de las personas que se encuentren bajo su jurisdicción y arreglar las disputas que puedan surgir entre las personas y dejar al pueblo en lo demás libre para obtener sus diferentes objetivos y fines en la vida. Esta es una idea radical en nuestra época intervencionista. Esta es una idea radical en nuestra época intervencionista. Hoy a los gobiernos a menudo se les pide, ojo, se les pide, no es tanto que ellos lo propongan o que ellos lo ofrezcan, sino que muchas veces nosotros los ciudadanos se los pedimos al gobierno. Hoy a los gobiernos a menudo se les pide regular y controlar la producción, subir los precios de algunos bienes y servicios y bajar los precios de otros, es decir, manipular los precios, fijar los salarios, ayudar a algunos negocios a comenzar y a mantener a otros fuera de la quiebra, cuidar de los enfermos y de los ancianos, respaldar a los derrochadores y más y más. ¿Sí? Lo que está diciendo Bettina Van Graves es que desde el punto de vista de lo que sería una política económica ideal, hoy muchos ciudadanos le exigen al gobierno mucho más de lo que esa política económica ideal debería de ser, y los gobiernos, los gobernantes, sin duda alguna, la gran mayoría de ellos con un singular gusto, con una singular alegría, aceptan todo eso. Dice, idealmente, el gobierno debería ser una suerte de cuidador, no de la gente en sí misma, sino de las condiciones que permitirán a los individuos, productores, comerciantes, trabajadores, empresarios, ahorristas y consumidores para llegar a sus propios objetivos en paz. ¿Sí? Si el gobierno hace eso y nada más, la gente podría proveerse a sí misma mucho mejor que lo que el gobierno posiblemente podría hacer. Esto es, en esencia, dice Bettina Van Graves, el mensaje del profesor Ludwig von Mises en este pequeño volumen, que es el que vamos a analizar, Economic Policy, Thoughts for Today and Tomorrow. ¿Sí? Esto es lo que dice Bettina Van Graves. Y yo creo que hoy en día, sin duda alguna, cuando el gobierno se está metido pues prácticamente hasta la cocina, y algo que mucha gente ni siquiera se ha dado cuenta, hacerle caso a von Mises, o por lo menos poner en la mesa de las discusiones las ideas de von Mises, es algo que pudiera llevarnos en el corto y mediano plazo a modificar las políticas económicas con el objetivo de lograr mucho mejores resultados de los que hemos logrado en beneficio no de unos cuantos, sino de la mayoría que siempre son
los consumidores. Bueno, pues la primera conferencia que impartió von Mises en Argentina, en Buenos Aires, en el año de 1959, lleva por título simple y sencillamente Capitalismo. Y lo primero que dice von Mises, sí, y lo cito, es lo siguiente. Esto es muy interesante. Dice, los términos descriptivos que la gente utiliza son a menudo muy engañosos. Hablando de los modernos capitanes de industria y de los líderes de los grandes negocios, por ejemplo, llaman a una persona el rey del chocolate, o el rey del algodón, o el rey del automóvil, o, le sumo yo, el rey del petróleo, o el rey de los ferrocarriles, o el rey de la farmacéutica, o lo que ustedes gusten y manden. Su utilización de dicha terminología implica que no ven prácticamente diferencia alguna entre los modernos líderes de la industria y aquellos reyes, duques o señores feudales del pasado. Pero la diferencia, dice von Mises, de hecho, es muy grande, ya que, por poner un ejemplo, un rey del chocolate o un rey del sector automotriz, o un rey del sector petrolero, o un rey del sector ferrocarrilero, de la aviación, lo que ustedes gusten y manden, no gobierna de manera alguna, sino que sirve. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre un rey y un empresario? Que el rey gobierna y que el empresario sirve. Que los súbditos tienen que obedecer al rey, mientras que el empresario tiene que obedecer a los consumidores. Y aquí hay una gran diferencia. Y por eso von Mises dice que esto de llamar a los grandes empresarios, a los hombres de industria, a los capitanes de industria, como los reyes de la actividad a la cual se dedican y en la cual probablemente sean los más fuertes, los más poderosos, es un error. Porque hay una gran diferencia, ¿sí?, entre un rey que gobierna, ¿sí?, y cuyos súbditos lo deben de obedecer, y un empresario, un hombre de negocios, un capitán de industria que tiene que obedecer lo que los consumidores, comprando o dejando de comprar en el mercado, le van indicando. Y esto es muy importante porque al final de cuentas, von Mises a lo que está haciendo referencia es a la diferencia esencial que existe entre el ámbito de la política y el ámbito de la economía, entre el ámbito del gobierno y el ámbito de la empresa, entre el gobernante y el empresario. Y von Mises no lo señala, pero permítanme explicarlo de esta manera. A ver, ¿qué tiene que hacer el político para generar ingresos? Lo que tiene que hacer es, lo voy a poner en estos términos, vencer al contribuyente. ¿De qué manera generan los políticos, genera el gobierno ingresos? Obligando a los ciudadanos a entregar parte del producto de su trabajo, que en eso consiste cobrar impuestos. Esa es la manera que tiene el gobierno, los políticos, de generar ingresos. Pero ¿de qué manera genera ingresos un empresario? No, y aquí voy a jugar con las palabras, no venciendo al contribuyente, sino convenciendo al consumidor. Y entre vencer al contribuyente, obligarlo a entregar parte del producto de su trabajo, ¿sí?, bajo la amenaza de que si no lo entrega se hace acreedor a un castigo, y el empresario que lo que tiene que hacer es convencer al consumidor para que compre el bien o servicio que le está ofreciendo, hay una diferencia esencial. En el primer esquema, el que manda es el gobierno. En el segundo esquema, el que manda es el consumidor. Es el consumidor. Vuelvo a la cita de von Mises. La utilización de esta terminología, hablar del rey del chocolate, hablar del rey del algodón, hablar del rey del automóvil, ¿sí?,
implica que quienes las usan no ven prácticamente diferencia alguna entre los modernos líderes de la industria y aquellos reyes, duques o señores feudales del pasado. Pero la diferencia, de hecho, es muy grande, ya que un rey del chocolate no gobierna de manera alguna. Un rey del chocolate, del automóvil, del algodón y de cualquier bien o servicio que se le ofrezca a los consumidores, lo que hace es servir. Y aquí hay una diferencia importantísima. ¿Qué es lo que está diciendo von Mises al final de cuentas? ¿Sí? Que la tarea del empresario es servir al consumidor, ¿sí? Y que la empresa sobrevive hasta que los consumidores quieren. ¿Cuál es el gran reto que enfrenta cualquier empresa? Que el consumidor compre su producto, que lo consuma y quede satisfecho, que lo vuelva a comprar y a consumir y, de ser posible, que se lo recomiende al vecino, porque no hay mejor publicidad que la que hace directamente el consumidor. Por más poderoso que podamos nosotros concebir a un empresario, ¿sí? Su poder no es absolutamente nada frente al poder que tenemos los consumidores. ¿Y cuál es ese poder? El poder decidir si le compramos o no le compramos. Ahora, inmediatamente, cuando se tocan estos temas, surge la pregunta por el monopolio. Oye, ¿pero qué pasa con el monopolista? El monopolista, sin duda alguna, tiene un enorme poder sobre los consumidores. No. A ver, la única ventaja del monopolio es que si el monopolista se pone abusado, podrá cobrarle al consumidor el precio máximo que el consumidor está dispuesto a pagar. Pero ojo, que está dispuesto a pagar, ¿sí? Esa es la gran ventaja del monopolio, que si el monopolista se pone abusado, le podrá cobrar al consumidor el precio máximo que el consumidor está dispuesto a pagar. Y esto hace referencia a lo que ya encontramos en los principios de economía política de Karl Menger, que es la banda de fluctuación del precio, que a mí me parece una herramienta muy importante para comprender de mejor manera el funcionamiento de los precios y todo el tema de la manipulación de los mismos por parte del gobierno. Pero a ver, sí o no, que para cualquier bien o servicio que se nos ofrece allá afuera, hay un precio máximo o un máximo precio por arriba del cual no estamos dispuestos a comprar. Que en la gran mayoría de los casos no sepamos cuál es ese precio, no quiere decir que ese precio no exista, ¿sí? Que ese precio no exista. A ver, si yo por 350 mililitros de café en alguna de las cafeterías estoy dispuesto a pagar 15 pesos, ¿sí? ¿Estaré mañana dispuesto a pagar 20 pesos? Muy probablemente sí. Al día siguiente, 25 pesos, vamos a suponer que sí. Pero si al tercer día llego yo y me están ofreciendo esa cantidad de café a 300 pesos, no la compro. Y ustedes me dirán, bueno, pero no me digas que no tienes 300 pesos. Sí, sí, tengo 300 pesos, pero no para comprar esa cantidad de café. En algún momento, ¿sí? Ese oferente de café se brincó la barra. Le puso un precio al cual yo ya no estoy dispuesto a comprar. Entonces, ojo, aún en el caso del monopolista, ¿sí? Los consumidores tenemos la libertad de decidir si compramos o no compramos. Claro, que lo que más nos conviene a los consumidores es que por el lado de la producción, oferta y venta de bienes y servicios haya la mayor competencia posible para que los precios sean los menores posibles, sin duda alguna. Pero de eso a decir, por ejemplo, que el monopolista explota al consumidor, que el monopolista le roba al consumidor y otra serie de afirmaciones por el estilo, simple y sencillamente hay una enorme diferencia, ¿sí? Ya sea que un bien o servicio se ofrezca de manera muy competida o se ofrezca de manera monopólica, nosotros los consumidores, frente a ese oferente que puede tener mucha competencia o no tener ninguna y ser monopolio, tenemos la libertad para decidir si compramos o no.
Y esa es la razón por la cual no es verdad, como dicen muchos, que el monopolista le cobra al consumidor el precio que le da la gana. Porque si el monopolista le pudiera cobrar al consumidor el precio que al monopolista le diera la gana, pues no entendemos por qué en aquellos bienes y servicios que se ofrecen de manera monopólica, el precio al que se ofrecen no está multiplicado por 10, que es el precio que le convendría al monopolista. ¿Y por qué esos precios no están multiplicados por 10? Porque probablemente si ya se multiplicaron por 10, muchos consumidores de entrada no es que no quieran, sino que no pueden pagar ese precio. Entonces, aquí insisto en este punto porque lo considero importante. El monopolista, si se pone abusado, podrá cobrarle a los consumidores el máximo precio que estos estén dispuestos a pagar, ¿sí? Bueno, entonces, el empresario tenga mucha competencia o sea monopolista, si quiere permanecer en el negocio, tiene que servir al consumidor. Y tiene que servirlo en los términos en los cuales el consumidor quiere ser servido, en términos de precio, de calidad y de servicio, ¿sí? Bueno, eso es lo primero que hay que tener en cuenta y es lo primero que señala von Mises en esta primera conferencia de 1959, donde está hablando del capitalismo. El empresario, el hombre de negocios, el capitán de industria, es alguien que, si quiere sobrevivir, tiene que servir al consumidor. Y aquí vuelvo a decir lo que dije hace un momento. Una empresa sobrevive hasta que los consumidores quieren. De tal manera que el reto de cualquier empresa es que el consumidor compre el bien o servicio que ofrece, lo consuma, quede satisfecho, lo vuelva a comprar y a consumir y, de ser posible, se lo recomiende al vecino, porque, insisto, no hay mejor publicidad que la que directamente hace el consumidor. Bueno, me salto algunas páginas, ¿sí? Y comento lo que dice von Mises con respecto a la manufactura. La manufactura que comenzó a crecer de manera muy importante, empezando por Europa, en concreto en Inglaterra, a partir de la Revolución Industrial, la primera mitad del siglo XIX. Dice von Mises, en lo que respecta a la manufactura, las primitivas industrias procesadoras de esos tiempos, y se refiere a la Edad Media, existían casi exclusivamente para beneficio de los ricos. Bueno, antes de la modernidad, antes de la revolución industrial, toda la producción manufacturera se llevaba a cabo, como dice von Mises, ¿sí?, para beneficio de los ricos, para beneficio de los ricos, ¿sí? Y luego, dice von Mises, para las clases dirigentes, dice von Mises, analizando la evolución de la revolución industrial, ¿sí?, una situación empezó a hacerse desesperante. Dice, los hombres de Estado no sabían qué hacer y la aristocracia no tenía idea alguna sobre cómo mejorar las condiciones de la gente que, gracias a la revolución industrial, que comenzó siendo una revolución agrícola, empezó a dejar el campo para irse a las ciudades. ¿Qué pasaba? Dice, a ver, ¿de qué manera se puede absorber la mano de obra que ha sido desplazada de las actividades del campo, sobre todo agrícolas, por la revolución agrícola, ¿sí?, y que van llegando a las ciudades? Dice, de esta preocupante situación social emergieron en Europa los comienzos del capitalismo moderno. Dice, hubo algunas personas entre estos marginados, entre esta gente pobre, que trató de organizar a otros para instalar pequeños talleres que pudieran producir algo. Estamos hablando de gente emprendedora. Esto, dice von Mises, fue una innovación. Estos innovadores no producían cosas caras apropiadas solamente para las clases altas. Producían cosas más baratas para cubrir las necesidades de todos.
A ver, ¿qué es lo que está diciendo von Mises? Que, por ejemplo, durante toda la Edad Media, todo lo que hoy podríamos nosotros llamar manufactura, ¿sí?, estaba, ¿sí?, ocupada en la producción de bienes manufactureros para las clases pudientes, para la nobleza, y que la gran mayoría de la población no tenía acceso a ese tipo de productos. Pero al inicio de la Revolución Industrial, cuando muchísima gente empieza a emigrar del campo a las ciudades, esa gente que llegaba a las ciudades, de alguna manera tenía que sobrevivir. Y lo que dice von Mises es que, lo cito nuevamente, hubo algunas personas entre estos marginados que llegaban del campo a las ciudades y que no tenían trabajo, ¿sí?, que trató de organizar a otras personas para instalar pequeños talleres que pudieran producir algo. Esto, dice von Mises, fue una innovación, producto del espíritu emprendedor de todas estas personas que no encontraban trabajo y por lo tanto tenían, vamos a decirlo así, que crear su propio trabajo. Estos innovadores no producían cosas caras apropiadas solamente para las clases altas. Producían cosas más baratas para cubrir las necesidades de todos. Fíjense, aquí von Mises está hablando de dos tipos de producción manufacturera. La producción de bienes manufacturados caros para la gente rica y la producción de bienes manufacturados baratos para gente pobre, ¿sí?, para gente pobre. Y esto que está diciendo von Mises, permítanme relacionarlo con el progreso económico, que a mí me gusta definir como la capacidad para producir más y mejores bienes y servicios para un mayor número de gente. Esta es la definición que yo doy de progreso económico. Es discutible, seguramente habrá otras, probablemente haya mejores, pero creo que para empezar a discutir el tema del progreso económico, definirlo como la capacidad para producir más y mejores bienes y servicios para un mayor número de gente, sirve. A ver, la capacidad para producir más. Ahí está la dimensión cuantitativa del progreso económico, que es la que está relacionada con el crecimiento de la economía. Porque el crecimiento de la economía se mide por el comportamiento de la producción de bienes y servicios. Dimensión cuantitativa. Pero no solamente se trata, hablando de progreso económico, de producir más bienes y servicios, sino de producir mejores bienes y servicios que satisfagan de mejor manera las necesidades de la gente. Y ahí está la dimensión cualitativa del progreso económico. Pero no solamente se trata de producir más y mejores bienes y servicios, ¿sí?, sino se trata de producir más y mejores bienes y servicios para un mayor número de gente. Y ahí está la dimensión, vamos a llamarla así, social del progreso económico. Y ya que estamos hablando de esto, permítame abrir un paréntesis para que quede lo más claro posible poniendo un ejemplo. A ver, un buen ejemplo del progreso económico lo tenemos en estos maravillosos aparatitos que seguimos llamando teléfonos celulares, ¿sí? Yo no sé por qué, porque si a mí de este aparatito se me descompone la función teléfono, de los males el menor, y en una de esas, qué bueno, pero no vaya yo a perder la agenda que tengo aquí perfectamente bien ordenada. Claro, todo esto lo tengo respaldado, ¿no? Pero a ver, ustedes recordarán, ¿sí?, los primeros teléfonos celulares que salieron al mercado hará 20, 25 años, y que eran unos tabicotes de este tamaño, con una pila que no duraba más de 2 horas y con una recepción pésima. Y que, para decirlo muy claramente, eran objeto de presunción de gente rica. Llegar a una comida de negocios, sentarse a la mesa, quitar el salero, el pimentero y poner ese tabicote al centro de la misma, era, vamos a decirlo así, signo de distinción. ¿De qué fuimos capaces los seres humanos de aquel entonces a hoy? Primero, de producir más, muchísimos más teléfonos celulares de los que se producían cuando el aparatito salió al mercado por primera vez. Dimensión cuantitativa del progreso económico.
De entonces a hoy, los seres humanos fuimos capaces de producir muchísimos más teléfonos celulares de los que se producían al inicio. Más importante, fuimos capaces de producir mucho mejores teléfonos celulares de los que se producían al principio. A ver, hoy en día, este aparatito, además de teléfono, es una cámara fotográfica y un álbum fotográfico. Es una cámara de video y es una videoteca. Nada más por mencionar dos de las funciones que nosotros podemos realizar con estos aparatitos. La dimensión cualitativa del progreso económico. Pero lo más importante de todo, no solo fuimos capaces, y cuando digo fuimos me refiero a los seres humanos, a producir más y mejores teléfonos celulares en comparación con lo que sucedía hace 20, 25 años cuando el aparatito salió por primera vez al mercado, sino que fuimos capaces de hacerlo para un, mayor número de gente. Al grado de que aquello que en su inicio fue, vamos a decirlo así, objeto de presunción de gente rica, hoy es herramienta de trabajo de todo mundo y juguetito de más de uno. En estos aparatos tenemos un buen ejemplo del progreso económico definido como la capacidad. Y vean ustedes cuál es la primera palabra que utilizo al definir progreso económico: capacidad. La capacidad para producir más y mejores bienes y servicios para un mayor número de gente. Y a eso es a lo que se está refiriendo von Mises cuando, analizando lo que pasaba sobre todo en Europa a mediados o la primera mitad del siglo XIX, dice, y lo vuelvo a citar, que hubo algunas personas entre estos marginados, la gente que llegaba del campo a las ciudades, entre esta gente pobre, que trató de organizar a otros para instalar pequeños talleres que pudieran producir algo. Esto, dice von Mises, fue una innovación. Estos innovadores no producían cosas caras apropiadas solamente para las clases altas. Producían cosas más baratas para cubrir las necesidades de todos. Y concluye von Mises, esto fue el origen del capitalismo tal y como lo conocemos hoy, tal y como opera hoy en día. Fue el comienzo de la producción masiva. Entonces, ¿cuál es la primera característica que está señalando von Mises con relación al capitalismo? La producción de bienes y servicios para el mayor o la mayor cantidad de gente posible. ¿Sí? Y es muy interesante ver cómo, gracias al capitalismo, ¿sí?, lo que en su origen comienza siendo objeto de presunción de gente rica, al paso del tiempo, y no de mucho tiempo, porque este no es un proceso que tome siglos, es un proceso que toma años y probablemente en el futuro tome meses, se convierte en una herramienta de trabajo de todo mundo. Fíjense lo que supone que un satisfactor pase de ser objeto de presunción de gente rica a herramienta de trabajo de todo el mundo. Que pase de ser algo que sea accesible nada más a unos cuantos, a que sea accesible para una cantidad de gente cada vez mayor, a una cantidad de gente cada vez mayor, ¿sí? Dice von Mises, en tanto las antiguas industrias procesadoras que servían a la gente rica en las ciudades habían existido casi exclusivamente para cubrir la demanda de las clases altas, las nuevas industrias capitalistas comenzaron a producir cosas que pudieran ser compradas por la población en general. Era producción masiva para satisfacer las necesidades de las masas. Y ya en el siglo XX, esta mentalidad creo yo que queda muy bien expresada en esta idea que tenía Henry Ford, de que él quería producir automóviles que sus trabajadores, aquellos que los producían, pudieran comprar. No producir automóviles para la gente rica, sino producir automóviles para la misma gente que los está produciendo.
Esta fue la idea de Henry Ford, ¿sí? Dice, este es el principio fundamental del capitalismo, tal como existe hoy en todos aquellos países en los cuales existe un altamente desarrollado sistema de producción masiva. Dice von Mises, las grandes empresas, el objetivo de los más fanáticos ataques de los así llamados izquierdistas, producen casi exclusivamente para satisfacer las necesidades de las masas. Fíjense lo que dice von Mises. Las grandes empresas, que son el objetivo de los más fanáticos ataques de los izquierdistas, producen casi exclusivamente para satisfacer las necesidades de las masas. ¿Sí? Las necesidades de las masas. A ver, tú, utilizo el término de von Mises, izquierdista, estás por lo menos criticando, si no es que abiertamente atacando a las grandes empresas. A ver, para poner un ejemplo de gran empresa, y además de empresa grandota, que no es lo mismo una gran empresa que una empresa grandota, ¿sí? La Bimbo, una gran empresa y también una empresa grandota, ¿sí? ¿Para quién produce? Pues para las masas, para todos. Prácticamente todos tenemos acceso a los productos de la Bimbo. Estamos hablando de productos alimenticios. Ah, sí, pero es que la calidad y las grasas y el azúcar, etcétera, etcétera, de acuerdo. Ese es otro tema, ¿no? Pero ¿para quién produce? No. Y dice von Mises algo muy interesante. Dice, hoy son los trabajadores de las grandes fábricas los principales consumidores de los productos hechos en dichas fábricas. Ahora, ustedes miran, bueno, pero esto en 1959, hace 61 años, cuando von Mises dio estas conferencias en Argentina. Bueno, a ver, sí, esto hace 61 años, 1959. Pero a ver, ¿sigue siendo cierto o no que hoy son los trabajadores de las grandes fábricas los principales consumidores de los productos hechos en dichas fábricas? ¿Sí? Esta es la diferencia fundamental entre los principios capitalistas de producción y los principios feudales de las épocas anteriores, porque en las épocas anteriores, quienes, por ejemplo, ¿sí?, trabajaban en la manufactura de bienes, no podían comprar esos bienes porque esos bienes eran accesibles solamente para los ricos, para la nobleza. Mientras que hoy quienes trabajan en estas grandes fábricas, que muchas veces son el objeto de crítica y ataque de lo que von Mises llama los izquierdistas, son los consumidores de esos mismos bienes y servicios. ¿Sí? Mismos bienes y servicios. Dice, cuando las personas suponen o alegan que hay una diferencia entre los productores y los consumidores de los productos de las grandes empresas, están gravemente equivocados. Ahora, a ver, aquí hay que distinguir. Aquí von Mises no habla de la diferencia que hay entre el empresario, entendido como el dueño de la empresa, y los consumidores por un lado. Mises está hablando de los productores, de la gente que trabaja en esas empresas, produciendo esos bienes y servicios, lo cual les permite generar sus ingresos. Entonces, esto hay que tenerlo muy claro. Dice, cuando las personas suponen o alegan que hay una diferencia entre los productores y los consumidores de los productos de las grandes empresas, están gravemente equivocados. Las personas que piensan que el poder de las grandes empresas es enorme, también están equivocadas, ya que las grandes empresas dependen totalmente de la voluntad de los que compran sus productos. La más grande de las empresas pierde su poder y su influencia cuando pierde a sus clientes. Pero ¿quiénes son buena parte de los clientes de las grandes empresas? Quienes trabajan en esas empresas produciendo esos bienes y servicios. A ver, ¿sí? Los cientos de miles de personas que trabajan en la Bimbo, tanto en el país como en el exterior,
No tengo la cifra exacta, pero seguramente son cientos de miles de personas que trabajan en la Bimbo. No forman parte de los consumidores de los productos Bimbo. Claro que sí. Si en un momento dado, si yo trabajara en la Bimbo produciendo pan Bimbo, ¿sí?, estoy haciendo las veces de productor de pan Bimbo. Pero si al salir de mi trabajo y antes de llegar a mi casa paso a la tienda y compro un paquete de pan Bimbo para preparar los sándwiches para la merienda, me estoy convirtiendo en consumidor de los mismos productos que estoy produciendo, ¿sí? Que estoy produciendo, ¿sí? Entonces, a ver, lo primero que está señalando Formises es que a la hora de analizar a las grandes empresas, ¿sí?, no hay que cometer el error de pensar que unos son quienes en esas grandes empresas producen esos bienes y servicios y otros son otro grupo de gente totalmente distinta, son los consumidores de esos bienes y servicios. Porque si la característica o una de las características de la típica empresa capitalista es producir para la mayor cantidad de gente posible, ¿sí?, seguramente quienes trabajan en esa empresa produciendo esos bienes y servicios son también consumidores de esos bienes y servicios, ¿sí? Entonces, es lo primero que está señalando Formises. Y lo segundo que está señalando Formises es algo que ya decía yo al principio. Dice, las personas que piensan que el poder de las grandes empresas es enorme, también están equivocadas, ya que las grandes empresas dependen totalmente de la voluntad de los que compran sus productos. Lo que decía yo hace rato. Una empresa micro, pequeña, mediana, grande o grandotota sobrevive hasta que los consumidores, así en plural, queremos. Hasta que los consumidores quieren. Y fíjense que esto es interesante porque, permítanme abrir un paréntesis para comentar este punto. A ver, si yo, Arturo Dam, dejo de comprar el paquete de pan Bimbo que compro semanalmente, probablemente la Bimbo ni se entere. Hombre, yo quisiera que se enterara. Oye, Arturo Dam no compró esta semana su paquete de pan Bimbo. ¿Qué pasó? Hagamos un estudio de mercado. Preguntémosle qué pasó. Si solamente yo dejo de comprar el paquete de pan Bimbo que compro semanalmente, la Bimbo ni se entera. Pero si el 75% de quienes habitualmente compramos pan Bimbo dejamos de comprarlo, al día siguiente tenemos a la Bimbo parada de cabeza preguntándose qué pasó. Porque este tipo de mercados se mueve por las decisiones de la mayoría. Y en ese sentido podríamos decir que este tipo de mercados son muy democráticos. Y déjame poner el ejemplo que siempre me gusta poner para entender mejor esto. A ver, ¿qué tipo de corbata encontramos en los establecimientos comerciales que ofrecen y venden corbatas? Pues el tipo de corbata que, dada la moda del momento, le gusta a la mayoría. Ese es el tipo de corbata que encontramos en los establecimientos comerciales que se dedican a ofrecer y a vender corbatas. El tipo de corbata que, dada la moda del momento, y las modas van cambiando, le gusta a la mayoría. En ese sentido, podríamos decir que son muy democráticos los mercados porque ahí encontramos lo que le gusta a la mayoría, así como en el ámbito político gobierna aquel, ¿sí?, que la mayoría decidió. Pero hay una gran diferencia entre el ámbito de la economía y el ámbito de la política, porque, a ver, imagínense ustedes, vamos a suponer que a mí me gusta el siguiente tipo de corbata. A ver, una corbata, el triple de ancho de lo normal. Ya más que corbata, parece babero. A ver, si el ancho normal de una corbata es así, a mí me gusta así. Color rosa mexicano. Rosa mexicano. Y que a lo largo de toda la corbata, ¿sí?, tenga lunares del tamaño de una moneda de 10 pesos, color púrpura imperial. Y que en cada uno de esos lunares, color púrpura imperial sobre un fondo rosa mexicano, le borden con hilo dorado el perfil de Snoopy. Imagínense esa corbata.
el triple de ancho de lo normal, color rosa mexicano, con lunares color púrpura a lo largo de toda la corbata, del tamaño de una moneda de 10 pesos, y en cada uno de esos lunares, bordado con hilo dorado, el perfil de Snoopy. A ver, si yo voy al típico establecimiento comercial donde ofrecen y venden corbatas, a buscar esa corbata, ¿la voy a encontrar? No, porque por el momento no están de moda, pero estoy seguro que no la voy a encontrar. Bueno, ¿quiere eso decir que entonces yo, que tengo este gusto por demás excéntrico, que se sale de lo normal, con relación a las corbatas, ya me quedé sin mi corbata? No, claro que no. Porque si yo voy con un sastre y le pago al sastre lo que el sastre me cobra por hacerme esa corbata, me la va a hacer. Y en este sentido, los mercados, por un lado, pueden ser muy democráticos, encuentras lo que la mayoría quiere, pero también pueden ser terriblemente individualistas. Si tú estás dispuesto a pagar el precio al cual alguien está dispuesto a producir lo que tú quieres, lo vas a conseguir, cosa que no sucede en el ámbito de la política. Si en el ámbito de la política el 51% de los ciudadanos votaron por la opción A, pues el otro 49%, que es la mitad menos uno, se tiene que aguantar y esperar hasta las próximas elecciones para ver si logran darle la vuelta a la situación, ¿sí? A la situación, ¿sí? Bueno, esto con relación a los mercados, ¿no? Vuelvo a lo que dice Formises. Dice, las personas que piensan que el poder de las grandes empresas es enorme también están equivocadas, ya que las grandes empresas dependen totalmente de la voluntad de los que compran sus productos. La más grande de las empresas pierde su poder y su influencia cuando pierde a sus clientes. Insisto, cuando pierde a sus clientes, en plural, cuando pierde a sus clientes, ¿sí? En plural, ¿sí? Bueno, primero, lo primero que dice Formises, la característica del capitalismo es la producción de bienes y servicios para la mayoría. Y no solamente de más bienes y servicios para que la mayoría tenga acceso a los mismos, sino de mejores bienes y servicios que satisfagan de mejor manera, ¿sí?, las necesidades de los consumidores, las necesidades de los consumidores, ¿sí? Bueno, permítanme, déjenme pasar de página, ¿sí? Bueno. Luego, el tema que toca Formises es el tema de la libertad. Porque la pregunta que muchas veces se hace es, bueno, pero ¿qué tanta libertad puede tener un consumidor cuando se encuentra frente a una oferta monopólica? Cuando se encuentra frente a una oferta monopólica. Insisto, a ver, la libertad del consumidor tiene, vamos a decirlo así, dos momentos. La primera es la libertad para decidir si compra o no compra. Y si ya decidió comprar, debería también tener la libertad para poder elegir entre dos o más oferentes, cosa que no sucede si la oferta es monopólica. Si la oferta es monopólica, la única libertad que tenemos los consumidores es la de decidir si compramos o no compramos. Porque una vez que decidí comprar, dado que la oferta es monopólica, ya no tengo yo la libertad para, ¿sí?, elegir entre dos o más oferentes. Y a este tema, el tema de la libertad para elegir entre dos o más, ¿sí?, oferentes, vamos a volver, ¿sí?, cuando analicemos la tercera de las conferencias de Formises, donde habla precisamente del intervencionismo, porque muchas veces es el intervencionismo gubernamental el que impide que los consumidores tengamos, además de la libertad para decidir si compramos o no compramos, la libertad para elegir entre dos o más oferentes, ¿sí? Entre dos o más oferentes, ¿sí? Ahora, a ver, aquí Formises está analizando la libertad para competir.
y la libertad para que los productores, oferentes y vendedores de bienes y servicios compitan. Pero vamos a decirlo así, esta es una libertad muy curiosa porque yo creo que es de las pocas libertades, ¿sí?, que los productores, oferentes y vendedores de bienes y servicios no quieren. Porque ¿qué supone la libertad para competir? Que yo tenga competencia. Evidentemente que el sueño dorado de cualquier oferente, cualquier productor, cualquier vendedor es no tener competencia. Porque si yo no tengo competencia y me vuelvo monopolio y me pongo abusado, le voy a poder cobrar a los consumidores el máximo precio que estén dispuestos a pagar y eso me va a permitir maximizar mis utilidades. ¿Sí? Pero en fin, ese es tema de otro costal. Dice von Mises, la libertad para competir no significa, y esto es muy importante, que se pueda tener éxito simplemente imitando o copiando con exactitud lo que algún otro ya ha hecho. Y déjenme contarles un hecho de la vida real. Hace muchísimos años, más de 20, salía yo de una clase de microeconomía y se me acerca un alumno y me dice, oiga, profesor, es que todo lo que vimos hoy en la clase de micro, muy interesante, y a mí lo que me gustaría es poner un negocio, poner mi propia empresa para poder competirle, válgales el comercial, a McDonald's, ¿sí?, en el campo de la comida rápida con hamburguesas. Y recuerdo lo que le dije a este muchacho, a ver, ¿tú lo que quieres es realmente competirle a McDonald's o copiarle a McDonald's? Oiga, profesor, ¿pero por qué me dice que lo que quiero es copiarle? Pues porque me mencionaste la hamburguesa y lo que hace McDonald's son hamburguesas. Si tú realmente lo que quieres es competir con McDonald's en el campo que conocemos como comida rápida, invéntate algo distinto a la hamburguesa que caiga dentro del campo de la comida rápida para verdaderamente competirle a McDonald's. Ay, profesor, ¿y qué podrá hacer eso? No, pues eso es lo que tienes que inventar tú. Porque aquí hay que diferenciar entre querer copiarle a alguien para ver si logro tener el mismo éxito que ese alguien ya tuvo, o querer realmente competir contra alguien inventando una mejor manera de satisfacer las necesidades del consumidor. Oye, y en el ámbito de la comida rápida, ¿cuál puede ser esa mejor manera de satisfacer las necesidades del consumidor comparado, por ejemplo, con la hamburguesa? Bueno, hay muchas opciones. Basta ir al típico food court de los centros comerciales, donde se ofrece comida rápida, pues, para ver todas las opciones que hay, que caen dentro del concepto comida rápida, ¿no? Y eso es lo que está refiriéndose aquí von Mises. La libertad para competir no significa que se pueda tener éxito simplemente imitando o copiando con exactitud lo que algún otro ya ha hecho, ¿sí? La libertad para competir respecto a los ferrocarriles, es el ejemplo que pone von Mises, significa, por ejemplo, inventar algo, hacer algo que sea un desafío a los ferrocarriles y los ponga en una precaria situación competitiva. El desarrollo del capitalismo, dice Mises, consiste en que cada uno tenga el derecho de servir a su cliente mejor y o más barato que los competidores. Y ese método, este principio, ¿sí?, en un comparativamente corto periodo de tiempo, ha transformado al mundo entero. Ha transformado al mundo entero en un periodo de tiempo relativamente corto. A ver, veámoslo desde esta perspectiva, ¿sí? Comparemos la cantidad y la calidad de los bienes y servicios que nosotros tenemos hoy en día con la cantidad y la calidad, por lo tanto, con el tipo de bienes y servicios de los cuales disponían nuestros abuelos. Hay una diferencia enorme. Comenzando, obviamente, por estos aparatitos.
A ver, el simple hecho de que hace todavía algún tiempo uno tenía que ir al teléfono para poder comunicarse con alguien más, al hecho de que hoy el teléfono viene con uno, ya no tiene uno que ir al teléfono, sino que el teléfono viene con uno, ¿sí? Es una diferencia enorme. Es una diferencia enorme. ¿Y en cuántos años se dio este cambio? Y perdón que entre ya a contar hechos de la vida familiar, pero déjenme platicarles de mi abuela Sofía. Mi abuela Sofía fue la mamá de mi mamá. Y mi abuela Sofía nació en La Habana, Cuba, en 1888. Y hay de ustedes donde le dijeran que era cubana. No, 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 mijito, soy habanera. ¿Sí? 1888, cuando Cuba todavía era posesión española, razón por la cual mi abuela tenía la nacionalidad española. Pero a ver, para no hacer el cuento largo, mi abuela nació en La Habana, Cuba, en 1888 y murió en lo que en aquel entonces todavía era el Distrito Federal en 1983, por lo que mi abuela vivió 95 años. Y mi abuela decía que su vida había sido maravillosa porque ella había ido del Distrito Federal a Acapulco en diligencia tirada por caballos, en automóvil y en avión. Claro, a mi abuela, que vivió de 1888 a 1983, le tocó el paso de las diligencias tiradas por caballo al avión. Imagínense ustedes la diferencia que existe, ¿sí?, entre ir a Acapulco en diligencia tirada por caballos e ir a Acapulco en avión. ¿Sí? Y esto es precisamente a lo que se está refiriendo von Mises. Dice, el desarrollo del capitalismo consiste en que cada uno tenga el derecho de servir a sus clientes mejor y o más barato, para lo cual hay que inventar, porque esto no se descubre, esto hay que inventarlo, esas mejores maneras de servir a los consumidores, de servir a nuestros clientes. Y este método, este principio, en un comparativamente corto periodo de tiempo, ha transformado al mundo entero. Ha transformado al mundo entero. ¿Sí? Ahora, ojo, fíjense, ¿cuál es la causa de esa transformación? La invención de mejores maneras de satisfacer las necesidades del consumidor. Si ustedes me preguntan, ¿cuál es la esencia de la empresarialidad? Lo que realmente define al empresario. Me atrevería a decirlo en términos un tanto cuanto schumpeterianos, por Schumpeter, que fue quien trató estos temas, que la esencia de la empresarialidad consiste en inventar mejores maneras de satisfacer las necesidades del consumidor. A ver, yo defino al progreso económico como la capacidad para producir más y mejores bienes y servicios para un mayor número de gente. La primera pregunta, oye, ¿y de quién depende esa capacidad para inventar mejores maneras de satisfacer las necesidades del consumidor? Del empresario. El empresario es quien inventa estas mejores maneras de satisfacer las necesidades del consumidor. No quien copia, aunque le haga pequeñas modificaciones, lo que alguien más hizo, sino quien inventa mejores maneras de satisfacer la necesidad del consumidor. A ver, finales del siglo XIX, principios del siglo XX en Estados Unidos. Mucha gente se preguntaba, ¿y quién va a poder competir con los ferrocarriles? Porque quien primero tiene una línea ferroviaria, pues hombre, casi tiene eso que se conoce como un monopolio natural, ¿sí?, las economías de redes. ¿Sí? Tendrá sentido que si tú ya tendiste una línea ferroviaria a lo largo de una ruta de 500 kilómetros y fuiste el primero, alguien más a 250 metros de la tuya tienda otra línea para competirte, pues probablemente no. Habrá que ver, pero probablemente no. Es todo el tema de los monopolios naturales, ¿no?
Oye, entonces, ¿cómo le vamos a hacer para competir con los ferrocarriles? No, pues pretender competir con los ferrocarriles, a lo mejor más que lo que pretendes, más que competirles es copiarles. Invéntate una mejor manera de satisfacer la necesidad de los seres humanos para transportar desde carga hasta pasajeros. ¿Y qué es lo que al final de cuentas acabó compitiendo con los ferrocarriles? La aviación. La aviación, cuando logró ser, desde el punto de vista económico, rentable. ¿Sí? Lo que está diciendo von Mises es que sin el empresario, entendido como el agente económico que inventa mejores maneras de satisfacer las necesidades de los consumidores, la dimensión cualitativa del progreso económico, que consiste en producir mejores bienes y servicios, sería imposible. Y miren, ya que hablé de Schumpeter, permítanme ligarlo con estos. Ustedes saben que a Schumpeter se le reconoce la autoría del concepto destrucción creativa, los procesos de destrucción creativa, por los cuales, para decirlo de la manera más sencilla posible, en el mercado, ¿sí?, lo bueno sustituye a lo malo, lo mejor sustituye a lo bueno y lo excelente sustituye a lo mejor, en un proceso de mejora continua que no sabemos dónde vaya a llegar. Y vuelvo a poner el ejemplo de estos aparatitos. Comparemos lo que tenemos hoy con lo que se nos ofrecía hace 20, 25 años, ¿sí? El proceso de destrucción creativa, ¿sí?, que no es otra cosa más que la dimensión cualitativa de mi definición de progreso. La capacidad para producir no solamente más bienes y servicios, sino mejores bienes y servicios que satisfagan de mejor manera las necesidades de los consumidores, las necesidades de los consumidores, ¿sí? Bueno, continúo con lo que dice von Mises. Dice, a pesar de todos sus beneficios, el capitalismo ha sido furiosamente atacado y criticado. Es preciso que comprendamos el origen de esta antipatía. Dice, es un hecho que el odio hacia el capitalismo no se originó en las masas, ni entre los propios trabajadores, sino en la aristocracia terrateniente, la alta burguesía, la nobleza de Inglaterra y del continente europeo. Ellos, la alta burguesía, la nobleza, dice von Mises, culparon al capitalismo por algo que no era para ellos demasiado agradable. A principios del siglo XIX, los más altos salarios pagados por la industria a sus trabajadores forzó a la burguesía terrateniente a pagar igualmente altos sueldos a los trabajadores agrícolas. Porque si yo, a ti trabajador agrícola, no te pago un mayor salario que el que están pagando en las ciudades, en las fábricas, a los asalariados, no te vas a quedar a trabajar conmigo, te vas a ir con ellos, ¿sí? Dice, las condiciones bajo el capitalismo temprano, dice von Mises, eran totalmente espeluznantes. Pero no porque las recientemente desarrolladas industrias capitalistas hubieran perjudicado a los trabajadores. La gente contratada para trabajar en las fábricas ya había estado viviendo en un nivel virtualmente subhumano, ¿sí?, sobre todo en el campo. Dice, toda la charla sobre el así denominado inenarrable horror del capitalismo temprano puede ser refutada por una simple estadística. Precisamente en estos años en los cuales el capitalismo británico se desarrolló, precisamente en la época de la llamada Revolución Industrial en Inglaterra, en los años que van de 1760 a 1830, precisamente en esos años la población de Inglaterra se duplicó
lo que significa que centenares de miles de niños que habrían muerto en los tiempos precedentes sobrevivieron y crecieron para convertirse en hombres y mujeres, ¿sí? La población se duplicó, ¿sí? Se duplicó. A ver, ¿qué es lo que está diciendo von Mises? No niega que en las primeras décadas de la Revolución Industrial, la situación que vivían los obreros de las fábricas, comparado con lo que se tiene hoy, pudiera ser calificada, como la califica von Mises, como espeluznante. Pero lo que está diciendo von Mises es que habría que comparar, ¿sí?, ese tipo de vida con el tipo de vida que esa misma gente llevaba antes cuando sobrevivía en el campo. Y lo segundo que dice von Mises es que si bien hubo este periodo en el cual las condiciones laborales en las fábricas dejaban mucho que desear, sobre todo comparado con los estándares actuales, fue gracias a ello que esa gente, al paso de unos cuantos años, de unas cuantas décadas, prácticamente de una generación a otra, logró elevar su nivel de bienestar, lo cual difícilmente hubiera logrado si hubiera permanecido en el campo bajo un esquema, ¿sí?, todavía medio de feudal, de la nobleza terrateniente, viviendo de sus rentas, explotando a quienes trabajaban las tierras, etcétera, etcétera, ¿sí? Ahora, dice von Mises, en la actualidad, en los países capitalistas, hay relativamente poca diferencia. A ver, esto ahorita a lo mejor más de uno va a brincar, pero pensemos, dice, en la actualidad, en los países capitalistas, hay relativamente poca diferencia entre la vida básica de las así llamadas clases altas y bajas. Ambas tienen comida, ropa, alojamiento, pero en el siglo XVIII y antes, la diferencia entre el hombre de la clase media y el hombre de la clase baja era: el hombre de la clase media tenía zapatos y el hombre de la clase baja no tenía zapatos. Ahora, a ver, aquí Mises está hablando no de los niveles de ingresos, por ejemplo, entre la clase alta y la clase baja contemporánea, sino entre lo que podrían llamar los niveles de bienestar. Los niveles de bienestar. A ver, la diferencia de ingresos, ¿sí?, entre el hombre más rico de México, ¿sí?, y la gran mayoría de los mexicanos es enorme, sin duda alguna, la diferencia en cuanto al nivel de ingresos. Pero a ver, consideremos esto en cuanto al nivel de bienestar. A ver, y pongo el ejemplo de Carlos Slim. ¿Ustedes creen que el desayuno de Carlos Slim será muy distinto al desayuno de cada uno de nosotros? No lo sé. Habría que averiguarlo, pero será muy distinto que cada uno de nosotros. A ver, que en un país como el nuestro, el 43% de la población sobrevive todavía en condiciones de pobreza, es una verdadera vergüenza. Y es una verdadera vergüenza porque la teoría económica nos demuestra lógicamente y la experiencia histórica nos muestra empíricamente lo que hay que hacer para que la gente, sí, gracias a un trabajo propio, bien remunerado, deje de ser pobre. Y el tema no es el tema de la desigualdad, el tema es el tema de la pobreza, ¿no? ¿Sí? Pero lo que está diciendo, ¿sí?, von Mises es que gracias a todo este desarrollo del capitalismo a partir de la revolución industrial, ¿sí?, si bien es cierto que puede haber, como de hecho hay, enormes desigualdades en cuanto a la generación del ingreso, esas desigualdades en cuanto a la satisfacción de las necesidades básicas se han ido reduciendo de manera importante, sin negar que todavía falta mucho por hacer al respecto, ¿sí? Bueno, ahora, ¿sí?, volviendo al tema de la relación entre trabajadores, por un lado, quienes producen los bienes y servicios en las fábricas donde laboran, y los consumidores por el otro. Dice von Mises, dice, cada consumidor debe, de una u otra manera, ganar el dinero que gasta. Primero trabajas y luego comes. Y la inmensa mayoría de los consumidores son precisamente
las mismas personas que trabajan como empleados en las empresas que producen las cosas que ellos consumen. El nivel de salarios bajo el capitalismo no está fijado por una clase de gente diferente de la clase de gente que gana los salarios. Ellos son la misma gente, ¿sí? Fíjense, el ejemplo que pone, dice, no es la empresa cinematográfica de Hollywood quien paga los salarios de una estrella de cine. Es la gente que paga su entrada para ver las películas. Y no es el empresario de una pelea de box quien paga las enormes sumas que demandan los boxeadores. Es la gente que paga su boleto para ver la pelea. A través de la distinción entre empleador y empleado, ¿sí? Una diferenciación se establece en la teoría económica, pero no una diferenciación en la vida real. En esta, el empleador y el empleado son, en última instancia, una persona, la misma persona. Ahora, a ver, ¿quiénes son quienes al final de cuentas pagan por la producción de los bienes y servicios que se nos ofrecen en el mercado? Los consumidores. Es a lo que se refiere Mises cuando dice, y lo cito, no es la empresa cinematográfica de Hollywood quien paga los salarios de una estrella de cine. ¿Sí? Es la gente que paga su entrada para ver esas películas. Y no es el empresario de una pelea de box quien paga las enormes sumas que demandan los boxeadores. Es la gente que paga su boleto para ver la pelea o que paga el pay-per-view para verla por la televisión, etcétera, etcétera. ¿Sí? A ver, ¿qué es lo que está diciendo von Mises? Claro, y esto habría que explicarlo con muchísimo más detalle y analizar cómo sucede. Pero lo que está diciendo es que al final de cuentas son los consumidores dispuestos a pagar por algún bien o servicio los que acaban determinando las remuneraciones de quienes trabajan en la producción de esos bienes y servicios. A ver, imaginemos el producto X, el que ustedes quieran, el producto X, que hasta el día de ayer tuvo una demanda aceptable. Y por las razones que ustedes gusten y manden, ¿sí? A partir de mañana ya nadie va a demandar, por lo tanto nadie va a comprar y por lo tanto nadie va a consumir el bien X. ¿Sí? ¿Qué mensaje le están mandando los ya no consumidores del bien X a los productores del bien X? Te vas a tener que dedicar a producir algo distinto. Porque, entre otras cosas, yo como consumidor ya no estoy dispuesto a pagar los salarios de quienes hasta el día de ayer producían X. Y ya no estoy dispuesto a pagarlos porque por las razones que ustedes gusten y manden, ya no quiero consumir X. Ya no quiero consumir X, ¿no? Miren, aquello que decía Adam Smith, de que al final de cuentas somos los consumidores quienes dirigimos todo el proceso económico, y que así, de bote pronto, puede sonar como un verdadero despropósito porque tú estás equivocado. Son las grandes empresas las que dirigen todo el proceso económico y a cuyos deseos y órdenes y designios los consumidores tenemos, ¿sí?, que doblegarnos. No es cierto. A ver, vuelvo con esto. ¿Sí o no que una empresa, la que sea, desde el puesto de tamales de la esquina hasta, ¿sí?, Microsoft, sobrevive hasta que los consumidores queremos? ¿Sí o no que realmente somos nosotros los consumidores los soberanos? ¿Sí? Ahora, no el consumidor. Insisto, si yo dejo de comprar pan Bimbo, la Bimbo ni se entera. Pero si el 75% de quienes habitualmente compramos pan Bimbo dejamos de comprarlo, a la hora de que eso suceda, tenemos a la Bimbo parada de cabeza, preguntándose qué pasó y buscando la respuesta y la manera, ¿sí?, de corregir eso. ¿Sí? La manera de corregir eso. ¿Sí? Dice,
Hay gente en muchos países que considera muy injusto que un hombre, quien debe de mantener una familia con varios hijos, recibe el mismo salario que un hombre que solamente debe mantenerse a sí mismo. Oye, ¿cómo es posible que este que tiene que mantener a 8 hijos gane lo mismo que este otro que no tiene que mantener a nadie? Pero la cuestión, dice Mises, no es si el empleador debe tener una mayor responsabilidad en cuanto al salario que paga por el tamaño de la familia de su trabajador. La pregunta que debemos hacernos en este caso es, ¿está usted consumidor del producto que contribuye a producir esta persona que tiene que mantener a 8 hijos, a pagar más por algo, por ejemplo, una hogaza de pan, si se le dice que el hombre que produjo este pan tiene 6 hijos? A ver, háganse la pregunta a ustedes, ¿sí? Ustedes llegan a un establecimiento comercial y se le está ofreciendo en 2 charolas distintas exactamente el mismo tipo de pan. En una, la hogaza de pan tiene un precio de 20 pesos y en la otra tiene un precio de 5. Y es exactamente la misma hogaza de pan. Y ustedes le preguntan al vendedor, óigame, ¿pero por qué el mismo pan en esta charola me lo está usted ofreciendo a 20 pesos y en este otra a 5? Y entonces nos responde, porque quien produjo esta hogaza de pan tiene que mantener a 8. Y quien produjo esta hogaza de pan no tiene que mantener a nadie. Por eso es que la primera hogaza de pan se está ofreciendo a 20 pesos para que quien la produjo pueda mantener a sus 8 hijos, mientras que esta a 5 pesos, porque este no tiene que mantener a nadie. Bueno, a ver, la pregunta, ¿los precios se fijan en función de las necesidades de quienes intervinieron en su producción? ¿Así es como se fijan los precios? Y además la pregunta de fondo, en materia de fijación de precios, ¿quién tiene la última palabra? Miren, esta es una de las grandes discusiones, ¿sí?, en el ámbito de la teoría económica. Ya ha habido 3 posturas. Los precios los fija exclusivamente el oferente. Del otro extremo, los precios los fija exclusivamente el comprador. Y en el punto medio, los precios se fijan por la interacción entre la oferta y la demanda, ¿sí? Pero a ver, nosotros llegamos a los establecimientos comerciales y absolutamente todo tiene un precio. Nos encontramos que todo tiene un precio. ¿Quién fijó ese precio? Pues el oferente. ¿Quiere esto decir que además de haber tenido la primera palabra en la fijación de precios, también tiene la última? No, porque la última palabra la tenemos nosotros. Porque si a ese precio al cual esa hogaza de pan se me está ofreciendo, yo no estoy dispuesto a comprar y la mayoría no está dispuesto a comprar, esa mayoría de consumidores que no está dispuesta a comprar al precio al cual se ofrece el pan, ¿a qué obliga? ¿Sí?, al oferente del pan a bajar el precio. ¿Quién es el que en última instancia tiene la última palabra en la fijación de precios? Los consumidores. Ah, pero ¿qué pasa en el caso de un monopolio que ofrece un bien de primera necesidad, como podría ser, por ejemplo, la gasolina? Acabas pagando el precio al cual, ¿sí?, se te está ofreciendo la gasolina. Sí. ¿Por qué? Porque pretendo estar mejor habiendo pagado ese precio, ¿sí?, que no habiéndolo pagado y tener que empezar a moverme, por ejemplo, en transporte público o caminando a pie por las calles de la ciudad. Pero ojo, ese precio que al final de cuentas pagué por la gasolina, un bien de primera necesidad ofrecido de manera monopólica, era un precio igual o por debajo del máximo precio que yo estoy dispuesto a pagar por la gasolina. Porque, a ver, vamos a suponer los buenos tiempos de Pemex como monopolio, antes de la reforma energética, ¿no? ¿Sí? Me invento la cifra, vamos a suponer que el litro de gasolina se nos ofrecía a 15 pesos. Yo estaba dispuesto a pagarlo, ¿sí? ¿Quiere esto decir que Pemex me estaba cobrando el precio que le daba la gana? No, pues claro que no.
Porque, a ver, vamos a suponer que yo hubiera llegado un día a la gasolinería y en vez de 15 pesos, me hubieran querido cobrar 1,500 pesos, porque pues ya sabemos que el monopolio cobra el precio que le da la gana. Bueno, en mi caso muy concreto, no es que no quiera, es que yo no puedo pagar el litro de gasolina a 1,500 pesos. Así de sencillo, ¿no? Así de sencillo, ¿no? Entonces, aquí a lo que se está refiriendo Mises es, a ver, en materia de la determinación del precio, ¿quién tiene la última palabra? ¿Quién tiene la última palabra? ¿Sí? Entonces, a ver, vuelvo a lo que dice von Mises. Hay gente en muchos países que considera muy injusto que un hombre, quien debe mantener una familia con varios hijos, recibe el mismo salario que un hombre que solamente debe mantenerse a sí mismo. Pero la cuestión no es si el empleador debe tener una mayor responsabilidad por el tamaño de la familia de su trabajador. Ojo, si el empleador debe tener una mayor responsabilidad en términos salariales por el tamaño de la familia de su trabajador. La pregunta que debemos hacernos en este caso es, ¿está usted dispuesto a pagar más por algo? Por ejemplo, una hogaza de pan, si se le dice que el hombre que produjo ese pan tiene 6 hijos. ¿Tiene 6 hijos? Porque, a ver, llevado al absurdo, la pregunta, ¿sí? Y este esquema, a la gente habría que pagarle según sus necesidades, lo primero que tendríamos que preguntar cuando fuéramos a comprar algo sería, óigame, ¿cuántos dependientes dependen de la persona que produjo esta hogaza de pan? Y a mayor número de dependientes, yo estaría dispuesto a pagar un mayor precio para que esa persona pudiera mantener correctamente a todos sus dependientes. A ver, a lo que vamos. El salario debe fijarse en función de las necesidades del trabajador. Que dicho sea de paso, es lo que dice el 123 constitucional. El salario mínimo tendrá que ser suficiente para que el trabajador y su familia satisfagan correctamente sus necesidades básicas. Hombre, ojalá y se pudiera. A ver, si ustedes me preguntan, oye, ¿tú no quisieras que a la gente se le pudiera pagar en función de sus necesidades? Pues claro que sí. De un plumazo acabaste con la pobreza. El problema es que no se puede, porque allá hay dos variables que no podemos pasar por alto. Primero, la productividad de esa persona. Y segundo, la relación oferta-demanda de trabajo de ese tipo de trabajo en su mercado laboral. ¿Sí? Esto que dice el 123 constitucional, de que el salario mínimo tendrá que ser suficiente para que el trabajador y su familia satisfagan correctamente sus necesidades, comenzando por las básicas, no tiene ningún sentido. Absolutamente ninguno. Ojalá y se pudiera. Pero a ver, ¿cuánto estarían ustedes dispuestos a pagarle a alguien totalmente inútil, que no sabe hacer absolutamente nada? Bueno, ni abrir ni cerrar una puerta. Bueno, mira, te voy a pagar para que estés parado aquí junto a esta puerta y cada vez que me veas venir la abres para que yo pase y una vez que pasé la cierras. Bueno, no sabe hacer ni eso. Pues no, tienes que ser mínimamente productivo para que alguien esté dispuesto a pagarte algo, ¿no? Sí. Es al final de cuentas a lo que se está refiriendo Mises aquí. El hecho es que si los compradores no le pagan al empleador lo suficiente para permitirle pagar a sus trabajadores, se tornará imposible para el empleador permanecer en el negocio. Nuevamente, ¿sí? Una empresa sobrevive hasta que los consumidores quieren. ¿Sí? Ahora, a ver, si yo como consumidor quiero seguir teniendo, por decir algo, anteojos que me permiten ir por la vida viendo las cosas con un poquito más de claridad, pues tengo que estar dispuesto a pagarle a quien produce desde el armazón hasta los cristales un precio que le permita recuperar su costo de producción, incluida la ganancia normal. Eso me queda muy claro. ¿Sí?
Ahora, si yo ya no necesito anteojos porque de pronto veo perfectamente bien, ¿sí? Y si absolutamente a todos, que podría ser una de las consecuencias positivas del coronavirus, ¿sí? Quienes tenemos algún defecto en la vista, se nos quitó el defecto y todos vemos ya perfectamente bien, por lo que ya nadie va a demandar anteojos, desde armazones hasta cristales, pues todos aquellos que se dedican a producir desde los cristales hasta los armazones van a tener que dedicarse a alguna otra cosa porque ya no va a haber demanda, ya no van a generar ingreso, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno, Mises habla de las fuentes de las grandes mejoras sociales traídas por el capitalismo. Y esas mejoras, dice von Mises, son el resultado de la acumulación de capital. Para ver, llevamos aquí ya un buen rato hablando de capital, del capitalismo, pero no hemos definido todavía el término. Y Mises no lo hace, ¿sí? Pero, ¿qué hay que entender por capitalismo? El sistema económico que utiliza capital para producir bienes y servicios. ¿Y qué hay que entender por capital? Todo aquello, ¿sí? Desde conocimientos hasta herramientas que nos ayudan a los seres humanos a producir bienes y servicios. Y en este sentido, creo yo, que no puede haber economía humana que no sea, en este sentido que acabo de señalar, capitalista. Porque para satisfacer sus necesidades, el ser humano tiene que producir. Y como el gran inconveniente de la gran mayoría de los recursos naturales es que en su estado natural sirven de muy poco, hay que transformarlos. Y para transformarlos, necesitamos desde saber cómo hacerlo hasta tener los elementos físicos, por ejemplo, las herramientas para poder hacerlo. Y eso es capital. Entonces, desde mi punto de vista, no puede haber economía, ¿sí?, sin capital. En este sentido, la economía humana, suponiendo que pueda haber algunos otros tipos de economía que no sean humanas, es capitalista. Entonces, la gran pregunta es, no si se usa o no se usa capital. La gran pregunta es, ¿quién es el dueño del capital? ¿Quién es el dueño del capital? Y a lo que menciona Mises aquí, en los 3 minutos que quedan para terminar la sesión de hoy, es, y creo que tiene toda la razón, lo que dice que las fuentes de las grandes mejoras sociales en cuanto a que la gente puede disponer de una mayor y mejor cantidad de bienes y servicios traídas por el capitalismo se deben a la acumulación de capital. Y antes de la acumulación del capital, al desarrollo y mejora del capital a disposición de las personas, ¿sí? Las personas. Y luego explica aquí Mises de manera muy interesante, bueno, todo lo que se necesita desde el punto de vista, por ejemplo, del ahorro para que se forme capital, que se traduzca en inversiones directas, que nos permitan producir más y mejor, crear empleos y generar mayores ingresos, ¿sí? Generar mayores ingresos, ¿sí? Bueno. Dice Mises para terminar, dice, la desdeñosa descripción Hombre, quisiera yo decir que ahí viene el helicóptero para recogerme y llevarme a Acapulco, pero no es un helicóptero que pasó. Dice, la desdeñosa descripción del capitalismo por algunas personas como un sistema diseñado para hacer que los ricos se vuelvan más ricos y que los pobres se vuelvan más pobres es errónea del principio afín. Simple y sencillamente, dice, no es verdadera. Y luego viene aquí toda la crítica que hace, bueno, una pequeña crítica que hace Mises a las ideas de Karl Marx. Lo que dice Mises es que queda claro que lograr mayores niveles de vida, mayores niveles de bienestar, dependen del suministro de capital, dependen de esto que se llama la acumulación
de capital, ¿sí? Y termina diciendo, un país se vuelve más próspero en proporción al incremento del capital invertido por habitante, por habitante. Dice Mises, para terminar, debemos recordar que en políticas económicas no hay milagros, ¿sí? Han leído en muchos diarios y discursos sobre el así llamado milagro económico alemán, la recuperación de Alemania después de su derrota y destrucción en la Segunda Guerra Mundial. Pero esto, dice Mises, no fue milagro alguno. Bueno, también aquí hablábamos de milagro económico mexicano. Fue la aplicación de los principios de la economía de libre mercado, de los métodos del capitalismo, aun cuando no fueron totalmente aplicados en todos sus aspectos. Cualquier país puede experimentar el mismo milagro de recuperación económica, aunque debo insistir que la recuperación económica no proviene de un milagro, sino de la adopción de sanas políticas económicas, ¿sí? Yo quisiera dejar pendiente todavía relacionado con este tema para la próxima sesión, ¿sí? El detenernos un momento para definir más puntualmente qué es el capitalismo y sobre todo relacionarlo con la economía de mercado. Pero esto, bueno, ya tendrá que ser la próxima sesión, que será, como es costumbre en este Círculo Bastiat, de hoy en 15, las tenemos cada 15 días. Empezaremos con esto y luego entraremos a ver qué es lo que dice con Mises en tanto al tema del socialismo. Yo les agradezco muchísimo que me hayan acompañado en esta ocasión. La mecánica para la próxima sesión será la misma. Con un día de anticipación yo les mandaré el link. Y algo que debería haber dicho, pero bueno, lo retomamos en la próxima, si alguien quiere participar, bueno, aquí está el chat, yo aquí lo veo, con muchísimo gusto. Esto no se trata de que sea un monólogo, ¿sí? Les agradezco mucho y al que le interese, por si lo quiere conseguir, bueno, estamos analizando Economic Policy de Ludwig von Mises, Thoughts for Today and for Tomorrow. Le agradezco muchísimo a los asistentes, agradezco muchísimo, como siempre, a Caminos de la Libertad, el que haya hecho posible esto, ¿sí? Y si no hay nada más, cuídense mucho, nos vemos dentro de 15 días. Muchas gracias.